Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Para que prodigios, portentos y milagros sean efectuados en el nombre de Jesús. Extiende tu favor hacia los que estamos aquí hoy reunidos en este local, y extiende tu mano sobre aquellas personas que estarán escuchando el mensaje de tu palabra a través de las redes sociales. Allí hay enfermos, ministra, Padre. Allí también hay necesidades económicas, materiales, hay necesidades familiares, y solamente tú puedes alcanzarles, no importando el país, no importando el sitio geográfico donde ellos se encuentren. Tu mano les alcanzará. Haz esa obra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, extiende tu mano en el Hospital Bloom, allí en ese lugar, Señor, en ese centro hospitalario, sobre Sofía Alexandra Arévalo Rosales. Toque esa niña, Señor, de 1 año. Padre, sánale, sana esa criatura, Señor. Mira, sus padres están preocupados. Prueba tan grande la que les ha llegado. Señor, extiende tu favor, tu misericordia sobre esta niña. Dios mío, tú no haces acepción de personas. Allí, Señor, obra el milagro, obra la sanidad por el poder de la palabra. Declaramos sano el cuerpo de Sofía para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Desarraiga toda enfermedad, la reprendemos, le ordenamos a esa enfermedad incurable que salga fuera de ese cuerpo. Lo pedimos para la gloria y la honra tuya. Y a los que estamos aquí, prodíganos tu palabra, enséñanos a través de tu Espíritu Santo, y danos sabiduría, discernimiento, retentiva, para retener lo que aquí se nos enseña y lo podamos poner en práctica, por obra, lo que tú nos refieres de manera constante, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, y lo vamos a hacer en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a estar estudiando una nueva doctrina bíblica. El lunes pasado culminamos la enseñanza de las autoridades. Casi lo dividíamos en 6 a 7 partes. Vamos a comenzar entonces una nueva enseñanza bíblica que la vamos a dividir en varias facetas, en varias fases, para poder entender mejor lo que acá se nos explica y no hacer las cosas de manera apresurada. Voy a hacer 2 rogativas mientras esté dando la exposición. No quiero ver ningún servidor que ande de un lado para otro, ni mucho menos un líder. A partir de hoy tenemos que ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón que la palabra merece respeto, señores, y no interesa quién usted sea. Entonces apague su celular, manténgase quieto, y no vaya a ser de aquellos que cuando está aquí adentro el mensaje le produce dolor de cabeza. Mejor arrepiéntase, ¿verdad? Arrepiéntase de sus pecados. Que alguien acá estando adentro comienza a sentir malestar. Demonios son los que tiene, porque estando oyendo el mensaje, esto causa felicidad, dicha el oír el mensaje de la palabra. Así es que permanezca en este recinto y trate de no andarse movilizando de un sitio para otro. Es mi rogativa. Apágueme su celular, por favor. Quiero que lo apague por 45 minutos para escuchar tranquilamente la disertación de esta noche. Vamos a estudiar el tema, la oración. Ese es el tema que vamos a desarrollar, la oración.
Cuando tenga la porción, le dije Romanos, vamos a leer una porción muy conocida, ya usted hasta se puede de memoria lo que es en sí esta cita bíblica que vamos a leer. Pienso que no nos vamos a complicar, porque hay quienes que cuando hablan de esta doctrina bíblica dicen: ay, qué sencillo lo que hoy vamos a desarrollar. Eso es lo que usted dice. Aquí hay mucho que sacar, mucho que estudiar, y hemos venido para aprovechar el tiempo al máximo y no andar desaprovechando el tiempo como muchos tienen, yo lo diría, tienen por costumbre, ¿verdad? Porque hay personas que cuando se está impartiendo el mensaje comienzan a andarse movilizando de un sitio para otro. Déjeme revisar algunos apuntes que traigo acá para no darles una cita que no es la correcta. Aquí traigo mis apuntes para no dar algo distorsionado, sino algo que sea coherente con lo que hoy vamos a analizar a la luz de las Escrituras. ¿Puede tomar su asiento, por favor, si es tan amable, hermanito? Tome su asiento. Hoy sí nos vamos a ubicar. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice la Biblia, la palabra del Señor, de la siguiente manera como está escrita la Biblia, la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Preste toda la atención en lo que usted va leyendo. El Espíritu mismo, dice el verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el texto 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Regáleme 40 minutos, inicio la disertación, 20 para las 8, porque yo no tengo la culpa. Usted entra muy noche y hoy nos vamos a ir a las 9, señores. A través de la enseñanza que hoy vamos a desarrollar, que es el tema de la oración, quizás muchos de los que estamos aquí, de los que oirán a través de las redes sociales, decía hace unos segundos atrás, veamos este tema como algo sencillo, y si un cristiano anda pandeado, vería este tema como algo insignificante. Pero viendo la realidad de lo que se nos va a presentar a la luz de este estudio, esta es como una de las responsabilidades, es decir, hablando ya en sí de lo que es la oración, una de las responsabilidades más grandes que el cristiano puede tener en su vida. Y si es una de las responsabilidades más grandes, entonces ¿por qué no darle relevancia? ¿Por qué no darle importancia? Cuando una persona le da importancia y le da relevancia a este tipo de enseñanza, entonces no lo ve como algo insignificante, no lo ve como algo sencillo, sino al contrario, dándole la importancia de vida, entonces la persona misma en sí se vuelve responsable y comienza en sí a poner en práctica, y más que poner en práctica, a ser perseverante
en lo que es precisamente este aspecto que a todos nos compete, el hacer a diario. Cuando digo el hacer a diario es ponerlo en práctica, perseverar en la oración. En unas frases que aparecen en la escritura, en la Biblia, cuando el apóstol San Pablo escribe a los hermanos hermanos tesalonicenses, Pablo les dice que debemos de orar sin cesar. Es decir, está aconsejando que los que habremos de perseverar en la oración tenemos que poner esto en práctica, pero hacerlo de manera perseverante, pero sin cesar. Orar sin cesar. El mismo Cristo también lo expresó. El mismo Jesús lo aconsejó. Y se lo dijo a sus discípulos que ellos tenían que orar sin cesar. Es decir, de manera constante. Cuando una persona cesa es porque pone límite. Pero cuando una persona lo sigue haciendo de manera consecutiva, de manera perseverante, una y otra vez, sin poner límite, entonces esa persona está orando sin cesar. Hay muchos que hacen su propio itinerario y tienen su propia agenda. Hoy sí, mañana no. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de hacerlo de manera perseverante, de manera constante y sin cesar. Entonces, ahora que estamos viendo el primer punto, porque vamos a ir parte por parte, de la importancia que tiene la oración, la relevancia que tiene esto que muchos ven como insignificante o algo sencillo, me atrevo a decir, añadiendo a esto, que algunos pudieran como juzgar las expresiones que yo estoy diciendo. Más de alguien puede decir: yo jamás he dicho que eso sea insignificante. Yo jamás he visto que eso sea algo que no tenga sentido, que no tenga valor. No lo puede decir de manera verbal, no puede articular una expresión que emane de sus labios y decirlo de manera abierta. No hay necesidad de hacerlo. Con el simple hecho de verlo en nuestra actuación, cuando no lo hacemos, allí damos a entender mucho. Y no podríamos expresar alguna palabra que vaya en contra de lo que yo acabo de mencionar. Con el simple hecho de verlo en nuestro proceder, la persona se da a conocer qué es lo que hace a favor y qué es lo que hace en contra. Ese sería el primer punto. El segundo, cuando se habla de la oración, de este aspecto importante, que es una de las actividades en las que más el cristiano tiene que formarse un hábito, que es la oración. Uno no tiene entonces que decir, como muchos lo hacen de manera habitual, ¿verdad? Me siento desganado, me siento que no da resultado. Óigame, ese sentir o ese no querer hacer, yo le preguntaría a ese tipo de personas en este segundo aspecto: si no lo hace un hábito en su vida, entonces ¿cuáles son los hábitos que usted de manera regular habitúa el hacer de manera constante en su vida física? Porque nosotros nos formamos muchos hábitos en el aspecto físico. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son sus hábitos corporales, físicos, que usted tiene a diario, que usted los hace a diarios, sencillamente, fácilmente, alguien podría decirme: hermano, yo me cepillo a diario. Le preguntara: ¿se baña usted? Y si no se bañase, aquí nos contamina. Entonces usted se baña, se asea su cuerpo, usted se cepilla los dientes. Eso usted lo hace de manera constante porque es un hábito, el cual usted se ha formado como ser humano. Entonces, así como hay hábitos los cuales nos formamos y tenemos que cumplirlos o hacerlos a diario, así tenemos que hacer de la oración también como un hábito. A usted no se le olvida cepillarse, ¿verdad? Entonces que no se le olvide orar.
A usted no se le olvida bañarse, entonces que no se le olvide orar. A usted no se le olvida a diario cambiarse de ropa, entonces que no se le olvide también que la oración tiene que ser un hábito en nuestras vidas. Dígale que tiene a la par, que no se te olvide que tienes que hacer de la oración un hábito. Un hábito. Entonces, ahora, si esto lo convertimos en un hábito, es por esa razón, y es muy importante también, de que nosotros podamos tener una comprensión exacta y bíblica acerca de lo que es en sí la oración. Y aquí es donde uno comienza entonces a abandonar aquel tipo de pensamiento que probablemente lo mantuvimos al principio, sencillo, sin sentido, aunque no lo hayamos dicho de manera verbal. Porque cuando se trata en sí de esta enseñanza bíblica, algunos dicen, ay, ya viene esa doctrina de la oración. Y quizás lo vea así como algo sencillo, pero este es muy relevante. ¿Por qué tan relevante? Porque cuando se habla en sí de la oración, hay diferentes elementos que participan de este hecho glorioso y que no tenemos que pasarlos por alto. Por eso es que ahora que vamos a iniciar en el desarrollo de esta temática, lo que les dije era una introducción, mas ahora que vamos a iniciar en el desarrollo, podemos comenzar con una pregunta. Pero ¿cuál sería esa pregunta? ¿Qué es la oración? Si usted le preguntara a alguien de los que estamos aquí, nuevo o antiguo, y le preguntara así, con toda confianza, hermanito, ¿qué es la oración para usted? Algunos le darían a conocer su propio punto de vista y algunos le responderían de manera lógica, adecuada. Entonces, si alguien nos preguntara a nosotros qué es la oración, usted tendría que tener una respuesta adecuada. Entonces, si esa es la pregunta, si esa sería la pregunta fundamental para poder proceder al estudio que ahora iniciamos, que es el primer aspecto, que es la oración, la respuesta es esta. Nosotros decimos de manera sencilla, orar es platicar con Dios. Sí, correcto. Y esa es nuestra definición cortita, es platicar con Dios, conversar con Dios. Pero vamos a alargar un poquito más lo que es en sí la definición. La oración es parte de un diálogo que el cristiano sostiene con su Dios. ¿Qué es lo que usted acaba de cortar? Es un diálogo que nosotros establecemos con Dios. Cuando una persona quiere conversar, para que haya un diálogo, hay reglamentos. ¿Cuál es uno de los primeros reglamentos para que haya un diálogo? Es que tienen que haber dos personas. El segundo reglamento dentro de un diálogo es que al haber dos personas dialogando, conversando, no solamente tiene que hablar uno solamente, sino que tiene que hablar la otra persona con la cual yo he iniciado ese diálogo. Cuando se irrespeta el primer reglamento y usted no tiene con quién dialogar y está hablando solito, eso significa que usted ha fumado no sé qué, o está malito de su cerebro. Segundo reglamento en el diálogo: cuando usted tiene la otra persona y usted le gusta articular más expresiones y no deja que el otro se exprese y solo usted suena la guitarra, usted es una persona irrespetuosa. Como nosotros decimos en buen salvadoreño, maleducado. Entonces vamos a entender estos principios. La respuesta a qué es la oración, ¿verdad? Usted lo acorta, entonces yo la definición la extiendo un poquito más. Es cuando una persona procede a tener un diálogo. Es parte de un diálogo que el cristiano, usted como hijo de Dios, sostiene con su Dios. ¿Por qué de esto? Porque Dios nos habla a través de su palabra, todos lo sabemos.
Y aquí el dato importante: cada vez que venimos aquí, algunos venimos con prejuicios. Y algunos se van a la casa diciéndole: yo quiero que me hable, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ya Dios les habló aquí. Que no aceptaron lo que Dios les habla aquí es un problema suyo. Pero cada vez que aquí leemos la Biblia y la estudiamos y la examinamos, sienta que Dios hablándole de manera personal. Entonces, ¿por qué está pidiendo tanta cosa? Pues, ¿por qué andamos con rodeos? Esperando aquí a 6 meses querer hacer la voluntad cuando Dios ya te habló. ¿Cuál es su voluntad sobre tu vida? Que tú te comportes de una manera desobediente es una cosa diferente. Que tú cierres tu corazón a lo que Dios te habla es una cosa distinta. Pero entendamos que Dios nos habla a través de su palabra, a través de las escrituras. Y a su vez el cristiano tiene una manera de cómo dirigirse a Dios. Dios te habla a través de esto. Y Dios, tú puedes hablar con Dios. ¿Cómo yo puedo hablar con Dios? A través de la oración. Ahí tenemos esa facultad. Podemos platicar con Dios de tú a tú. Podemos hacerlo. Porque cuando oramos a nuestro Padre Celestial, cuando comenzamos a articular expresiones, cuando comenzamos a hablar, entonces usted comienza a transmitir de manera personal hacia Dios algunas cosas que voy a dar su listado. Primero, una petición. Segundo, una rogativa. Tercero, una alabanza. Cuarto, un agradecimiento. Todas estas cosas se añaden a ese decir a Dios cuando usted lo busca. Voy a repetírselos: una petición, una rogativa, una alabanza, un agradecimiento. Y lo diría de esta manera: cualquiera que sea el movimiento del corazón del Hijo de Dios, es decir, del cristiano, cualquiera que sea el movimiento. Pero cuando usted expresa algo hacia Dios y lo hace, ya sea el tiempo, por ejemplo en la mañana 15 minutos, a algunos no les queda tiempo el mediodía, a otros les queda tiempo una tarde, en la noche, una media hora. Ya sea que lo haga en la mañana, ya sea que lo haga en el mediodía, ya sea que lo haga en la noche. Y es eso que usted articula delante de Dios en estas 4 cosas: petición, rogativa, alabanza, agradecimiento. A eso se le llama oración. Vea que no es tan sencillo. Vamos a entender muchos puntos que no entendíamos antes. Entonces usted está orando a Dios, a ese movimiento que está haciéndose en el corazón y expresando usted, porque de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boquita. Eso constituye oración. Ahora, una pregunta importante con respecto a este tema, que es la oración. ¿Cómo debemos orar? Ya sabemos que es orar, ¿verdad? Ya sabemos que Dios nos habla a través de las escrituras. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar con Dios? Orando. Pero la otra pregunta es ¿cómo yo debo orar? Dice que hay un dato importante, y es que los maestros siempre enseñaban a sus discípulos las cosas que tendrían que hacer. Todo maestro siempre tenía un alumno. El alumno siempre tenía un mentor. No puede haber un mentor si no tiene alumnos. No puede haber un alumno si no tiene un mentor. Es como yo acá. Yo no podría estar enseñando esta doctrina bíblica si usted no estuviera aquí adentro. Por eso es que es muy importante que usted entre temprano, porque yo no puedo comenzar sin usted. No voy a hacer como una denominación por ahí que colocan más de 3000 sillas y toda la madrugada pasan predicando en las sillas vacías. Eso es incorrecto. Y gritando, tal vez alguien aparezca, los hombres invisibles quizás. Entonces, para que haya un alumno tiene que haber un mentor. Para que haya un mentor tiene que haber un alumno, correcto, un aprendiz. Entonces
Entonces los aprendices tenían un maestro, los maestros tenían unos alumnos. Ahí me dispensa por la expresión que la estoy repitiendo una y otra vez, pero quiero que la entienda. Y es que en el área bíblica, los maestros bíblicos siempre tenían alumnos. Entonces los que tenían un maestro tenían el perfil, los alumnos tenían el perfil del maestro. Cuando un hijo se parece al padre, entonces hay una frase que se dice: de tal palo, tal astilla, que son parecidos, hasta en la forma de caminar, hasta en la forma de expresarse, hasta en el peinado. He visto hijos que se parecen mucho a sus padres. Si el papá es cortés, así son los hijos. Si el papá es un desbocado, por eso es que cuídese, mamá, trate de frenar su lengua, porque así es como es usted, así va a ser su hija. Y así es como usted de padre, así va a ser su hijo. Principios. Le voy a enseñar esto. Pablo, ¿bajo los pies de quién fue discipulado? Bajo Gamaliel. Y Gamaliel, ¿bajo los pies de quién fue discipulado? Bajo el maestro Hillel. El que miraba a Gamaliel estaba viendo a Hillel, porque el mentor lo había formado igual que él. Si Hillel formó a Gamaliel, Gamaliel formó a Pablo, entonces ver a Pablo es ver a Hillel. De tal palo, tal astilla. Para no darle vueltas a este asunto y extendernos mucho, Juan tenía discípulos, y Juan les había enseñado a orar a sus discípulos, a platicar con Dios a sus discípulos. Y los discípulos, ahora que le seguían a Cristo, algunos de ellos habían sido seguidores de Juan. Entonces una frase que resuena allí, que se la dijeron a Cristo: enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. Qué interesante es eso, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y como estamos viendo el punto importante en el desarrollo, ya sabemos qué es orar. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo debo de orar? Los discípulos tuvieron esa intriga. Enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. No es sencillo. ¿Cómo debo de orar? Y esto es muy importante, el tomarlo en cuenta, porque teniendo la guía, que es la Biblia, esta es nuestra guía, hermano, esta es nuestra brújula, este es nuestro mapa. Teniendo la guía de la palabra de Dios, podemos hacerlo de la manera correcta. Es decir, podemos recibir la respuesta a esa pregunta: ¿cómo debo de orar? Alguien diría: eso no se anda preguntando, hombre. Es para el que piensa que este tema o esta enseñanza bíblica o en sí la oración es algo sin sentido, sin valor, insignificante. Estoy diciéndolo de manera así rígida. El que dice: ¿para qué andar preguntando cómo se debe de orar? Es porque así lo ve de esa manera. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque los que tomamos en cuenta esta enseñanza y en sí, en la realidad, cuando nos estamos desenvolviendo, platicando con Dios, sabemos que la oración es algo tan delicado. Es muy delicado, que sin la instrucción misma o la guianza del Señor, o de la manera correcta cómo debe de efectuarse, si lo estamos haciendo de manera incorrecta, imagínese usted. Entonces, una persona lo hace así, no podremos nosotros alcanzar la finalidad del por qué se tiene que conversar con Dios. Y por eso es que debemos de preguntarnos: ¿cómo debo de orar? Hay otra pregunta que resurge a esto: ¿cuáles son las bases bíblicas sobre las cuales nosotros oramos? Para aprender a orar, o sea, ¿cómo yo debo de orar? En primer lugar, podemos decir que el ejercicio de la oración es posible para el creyente gracias al parentesco que el cristiano tiene con Dios.
al parentesco, claro que sí. El apóstol dice que los que han creído en Cristo han sido trasladados, dice la misma escritura, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Juan lo dice en el capítulo 5 también, ¿verdad? Entonces nuestra posición cambia. Antes estábamos allá rodeados de ignorancia. Éramos incrédulos. No conocíamos nada. Pero a Dios le plugó en su misericordia y en su gracia trasladarnos de aquí a acá. Entonces, ahora que estamos aquí, nuestra posición es diferente. Allá éramos hijos de las tinieblas y hoy somos hijos. Mira, así como hay hijos de las tinieblas, hay hijos del diablo, pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dígale que tiene la par, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué no se lo dice, pues? Voltéelo a ver y dígale, hijo de Dios. Mire, ese tiene valor. Ah, pero si le dijera hijo del diablo, y rápido reacciona, va. Dígale, tú eres hijo de Dios. ¿Se lo digo? Es un hijo de Dios. Y todos sabemos también que en la misma Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevos. Una posición diferente. Somos nuevos en Cristo. Ya no estamos en la posición de antes. Entonces, la posición tiene mucho que ver. Y aquí, hermano, descartamos lo que dicen las viejitas. No las que están aquí. Si las viejitas aquellas que son muy devotas de la religión, dicen, Dios nos oye a todos, en cualquier lugar, y no importa dónde estemos. La fe es lo importante. No, aquí rectificamos. Para que alguien ore, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debo de orar? Para que alguien ore, primero, no se le tiene que olvidar que tiene que estar en una posición diferente, distinta. Y no se le tiene que olvidar que si esa persona va a orar, tiene que tener parentesco. ¿Con quién es ese parentesco? Con Dios. Ahí es donde uno entonces comienza a chequear y uno dice, entonces yo no estaba haciendo las cosas de manera correcta. No, ahí es donde usted tiene que analizarlo de manera personal. Yo únicamente le estoy enseñando. Agarre lo suyo. Parentesco y mi posición tiene que ser diferente. Por la posición que ostentamos tenemos un parentesco con Dios. Por la posición que estábamos antes teníamos un parentesco ¿con quién? Con el diablo. Porque nos parecíamos al diablo en nuestras acciones. Ay, hermano, si les dijeran a ustedes, muéstreme las fotos cuando usted iba a las fiestas. No, hombre, si era una chintalala. Su parentesco era con Satanás. Pero ahora si le dice, muéstreme la foto desde que usted se convirtió. La primera foto es cuando usted se está bautizando. Y lo que continúa, muéstreme la foto ahora que es líder. Muéstreme la foto cuando usted anda invitando en su célula. También. Hoy nos parecemos o tenemos un parentesco con el Dios Todopoderoso. Por eso es que la posición espiritual de esa persona que está en una posición diferente, yo lo diría, la persona que es renacida, es diferente a la de un incrédulo. El que ha nacido de nuevo está en una actitud de parentesco con Dios y no con el enemigo. Y esa persona que está en esa actitud de parentesco, ahora podemos tener esa fiabilidad. Ha sido admitido
dentro de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. En otro tiempo, usted y yo, como lo acabo de referir hace unos segundos, nos encontrábamos en una posición diferente. Bueno, la Biblia dice que nos encontrábamos alejados de Dios, muy alejados. Pero ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, somos parte de una familia muy especial. Así que aquí no ande diciendo: bien, hermano, que yo, pobre de mí, no tengo familia. Mire qué familia más grande la que tiene. Y estos no son todos. Tiene una familia diseminada en todo el mundo. Millones y millones y millones de renacidos. Entonces nuestra familia es grande. Claro que sí, es grande. Los que tenemos esa posición. Usted ha sido admitido dentro de la familia de Dios. En otro tiempo nos encontrábamos alejados de Dios, pero ahora tenemos ese privilegio enorme de ser parte. Mira, aunque sean negritos, es su hermano. No me mire a mí, mire el que tiene a la par, yo soy blanco. Aunque sea chelito y colocho, aunque tenga pelo de lote, es su hermano. Es su hermano. Pelo negro, alborotado, porque no se peina, es su hermano. Es su hermano. Ámelo. Entonces aquí viene otro detalle importante que recaudar. En virtud de ese parentesco es que nosotros somos invitados, cuando vamos a orar, somos invitados a orar. Dios nos invita. Si no, no lo hubiera dicho la palabra. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. Somos invitados. Es como cuando el Señor dijo: pidan. Los convido a que pidan. Y cuando pidan, se os dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. ¿Pero para quién es eso? Para los que tenemos un parentesco. Hemos sido invitados. Porque somos parte de la familia. Hemos sido convidados a orar con confianza. Y cuando oramos con confianza, la certeza es, tenemos que estar sabedores que Él nos va a oír. ¿Cuántos creen que Dios oye nuestras plegarias? Dios nos va a oír. ¿Y cuál es la confianza que tienen ustedes que Dios les oye a ustedes? Es a causa de esa relación. Se le llama una relación filial que Dios ha establecido con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se sienten contentos ustedes? Levántenme la mano, ¿cuántos se sienten contentitos? Y es ahí donde llegamos ya a la explicación del versículo que tomábamos como base. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Quiero que lo vuelva a leer, por favor. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Expliquemos los versículos. Acá Pablo nos habla de esos lazos filiales o de parentesco que se han establecido entre el cristiano y Dios. Usted y yo tenemos esos lazos de parentesco. Y cuando uno tiene esos lazos de parentesco, entonces dice la frase es aquí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya luego explico esas palabras principales, pero voy a hacer énfasis en las últimas. Si tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Abba, Padre, por ese parentesco usted y yo podemos decirle a Dios: papito,
Porque la palabra Abba es una expresión en arameo, no está escrita en hebreo. Y arameo es una expresión infantil, esta expresión, papito. Entonces, por el espíritu de adopción, el cual tenemos, podemos decirle a nuestro Dios, papito, porque somos parte de la familia de Dios. Tenemos esa afinidad. Con toda confianza, cuando usted vaya a orar, diga: Padre. Cristo les enseñó a orar a sus discípulos, le enseñó una oración modelo. ¿Cómo deberían de orar? Mire, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Les estaba enseñando a los discípulos. Usted ha leído la biografía de los discípulos. Usted sabe que muchos de ellos eran judíos puros. Cristo decirles: y cuando oren, oiga así: Padre que estás en el cielo. Entonces, cuando ellos oyeron eso, los ha de haber puesto que pensar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento jamás ningún judío llamó a Dios Padre. Y nosotros, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Entonces se han de haber quedado extrañados, pues. Si a papá, cuando nosotros tenemos, no se le llamaba así. Jamás llamaron a Dios Padre. Si usted lee las oraciones de David y lee las oraciones de Moisés, ellos no invocaban a Dios así. Y le voy a decir esto: cuando un judío invocaba a Dios y clamaba a Dios, lo hacía con mucho temor, con mucha reverencia. Otros no están desbocados: aquí vengo. Hombre, hermano, inclusive dice la historia que cuando un escriba escribía y escribía el nombre de Dios, tenía que cambiar de pluma. Nosotros ahí veníamos todos de papá, todos desbocados. Ellos no mencionaban el nombre de Dios como Padre, sino cuando ellos oraban, lo hacían con mucho temor. Y mire, las oraciones que yo he leído en la Biblia, de esta manera los judíos oraban. Invocaban a Dios como el Dios eterno. Invocaban a Dios como el Todopoderoso. Invocaban a Dios como el Dios que hace maravillas, como el Dios eterno. Invocaban a Dios como Jehová de los ejércitos. Pero ninguno en absoluto se atrevió a llamarle Padre. Y la pregunta es: ¿por qué, hermano Wilber? Porque aquí es interesante, mire, porque ellos no tenían esa confianza con Dios como la tenemos nosotros. ¿Por qué? Pues, ¿qué más? Ellos no tenían estos lazos de parentesco espiritual. Todavía no se habían establecido esos lazos de parentesco. Por eso es que ellos no llamaban a Dios Padre. Pero mire el cachetoncito que tiene la par usted dormido, ¿eh? Papito, dice: Padre. Estamos aquí, iglesia. Nosotros sí tenemos esos lazos que fueron establecidos por medio de su Hijo al morir en la cruz del Calvario por nosotros. No podían llamar a Dios Padre. Entonces imagínense verlo un judío a usted orando: Padre. ¿Y este qué se cree? Porque nosotros sí podemos llamarlo papito. Y aquí añado otro aspecto importante. Se lo decía hace unos minutos. Cuando un judío invocaba el nombre de Dios, lo hacía con mucho temor. Repite la frase conmigo: lo hacía con mucho temor. ¿Qué es temor? Reverencial. Temor. Lo hacía con mucho temor. Quiero que siga leyendo, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Les dije que iba a explicar al principio. No habéis recibido, dice Pablo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo oraban los judíos? Con temor. Si ellos oraban, los judíos, a Dios con mucho temor, Pablo aquí en las expresiones del verso 15 dice que nosotros no debemos de tener ¿qué no debemos de tener? Temor. ¿Por qué?
¿Por qué no debemos de invocar a Dios con ese miedo, con ese temor con el que los judíos invocaban a Dios? ¿Por qué? Usted y yo no debemos de acercarnos delante de Dios con miedo. Hay gente que dice, a saber si me va a matar. Es que es tan sagrado el nombre de Dios. No es que yo soy tan sucio que no puedo arrodillarme. Usted ya no está sucio. La sangre de Cristo lo limpió, la cual manó del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Entonces ya no estamos en ese temor. No debemos de tener temor. No sienta miedo. Es que si ellos no llamaban padre, yo tampoco. ¿Yo quién soy pues? Tenga identidad, papito. Tenga identidad, hombre. El que ha perdido identidad no se atreve ni de llamarle padre. Acuérdese del hijo pródigo en Lucas cuando venía. Le voy a decir a mi padre, no soy digno de ti. Ya no quiero estar en esa posición de antes. Ni me la vas a dar. Como pensando en él, maquinando en su mente. Hazme como uno de los jornaleros. Venía maquinando con su distorsión de falta de identidad. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Identidad. Y cuando llegó el padre, le regresó todo. Como diciéndole, siempre sigue siendo mi hijo. Y para demostrártelo, vamos a hacer fiesta hoy. Hombre, no es cualquier cosa. Cuando usted se acerca a Dios, no sienta temor de decirle padre. Dígale, padre. Dígaselo. ¿Y qué atrevimiento es ese? Porque Pablo dice que hemos recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, según lo que dice Pablo aquí, haber recibido el Espíritu Santo de adopción. Qué lindo es esto. O sea que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha adoptado. Y el mismo Espíritu nos ha puesto eso en nuestro corazón. Y a la luz de la Biblia que hemos recibido la adopción de Dios. No somos cualquier cosa. Usted no es centenado, usted no es primo, usted no es nieto. Usted es hijo, porque tiene el espíritu de adopción. Y es que por ahí dijeron que yo muy aguacate soy. Reprenda al diablo. ¿Ah? Es que dicen que yo no soy nada. Leamos lo que dice la Biblia aquí, que dice el Espíritu. ¿Ah? El verso 16 dice, el Espíritu mismo. A mí no me importa lo que digan los demás. Aquí es donde esto da testimonio de esa adopción que el Señor ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que no somos cualquier cosa, sino que dice que somos hijos de Dios. No sienta miedo. Adoptados. Y el mismo Espíritu dice, tú no eres cualquier cosa, eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso, hermano, cuando usted clame diciendo Padre, con eso Dios no se va a sentir ofendido. Jamás. Por lo que hemos leído. El mismo quien nos ha trazado ese camino para poder ingresar a la familia de Dios. Tenemos que estar seguros de esto. Y por eso es que también dice la otra frase, quiero que siga leyendo el verso 17, y dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué somos usted y yo? Somos, dice, herederos. Y si usted es heredero, entonces eso significa que todas las bendiciones que son de Dios, Dios se las puede dar a usted cuando usted clama a Él de manera personal. De manera que sobre esa base de parentesco espiritual es que nosotros podemos clamar a Dios como Padre. Podemos acercarnos para elevar nuestras plegarias de manera constante, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde. Usted tiene que tener la plena seguridad absoluta de que los cielos no se van a cerrar, sino que Dios nos va a escuchar.
Levánteme la mano, ¿cuánto le gusta orar aquí? No, levanten la mano, de verdad. Así la levanta usted. Usted no es culto. Siga practicando la oración. Siga orando. Y quiero terminar con esto, porque no lo voy a sacar tan noche. Hay un dato bíblico, histórico, añadiendo lo que ya hemos dado a conocer aquí. Fíjense que en el antiguo pacto, los israelitas no podían orar tal como nosotros lo hacemos directamente a Dios, expresando nuestras necesidades, ¿verdad? Ellos no podían hacerlo. Entonces, cuando un israelita quería hacer algo, a quien acudía a darle a conocer su necesidad eran los sacerdotes. Y hay gente que quiere en su religión mantener eso, hermano. Ya vamos a hablar más de último, que esto va a poner bueno. Y aún el mismo sacerdote, según la historia bíblica, no podía presentarse directamente ante Dios como nosotros lo hacemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y el sacerdote no podía hacerlo cuando él quisiese. ¿Por qué? La pregunta, porque el camino estaba cerrado. Recordemos que según lo que presenta la Biblia, como era el diseño, ¿verdad? Hablando de lo que es el tabernáculo y aún del templo que Salomón construyó, había 3 secciones. Vamos a ir paso a paso con estas 3 secciones. La parte externa, que se llamaba el atrio. Luego venía lo que se llamaba el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes para ministrar. Y en la parte interna estaba el lugar santísimo, que según la Biblia era donde se encontraba el arca de Dios, como un símbolo. Todo esto, lo que estaba ahí era símbolo, era un símbolo. Pero esto último, se encontraba el arca de Dios, que era un símbolo de la presencia del Señor en este sitio. Pues según la Biblia, en ese lugar santísimo no se podía entrar, y es porque había una división. O sea, se había hecho una división. Pero ¿cuál era esa división? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Escritura que se encontraba algunos dicen un velo, una cortina. Entonces había una cortina, un velo, que nadie podía traspasar de aquí para allá. Y la pregunta es, ¿por qué pues? Ok, atrévanse. Quien lo traspase, o quien se atreva a traspasar el velo, no saldría de allí con vida. O sea, que moriría de manera irremisible. Nadie entonces podía orar directamente a Dios. Por eso el velo estaba impidiendo el camino, estaba cerrado, por cuanto todavía no se había ofrecido el sacrificio perfecto por el pecado. Nadie podía entrar. Qué duro es esto, ¿verdad, hermano? Pero aquí hay un dato que marca la diferencia, aparte de este dato histórico. Y es que lo que marca la diferencia de que el camino está abierto, lo que ya estaba cerrado y lo que hoy está abierto para el cristiano, ya no es igual que antes. Ya no es de la misma manera. La situación de un camino cerrado ahora ha sido abierto. ¿Por qué estamos hablando de lo contrario a lo que hoy está sucediendo? O sea, de lo que se dio en el pasado a lo que hoy pudiera contrariar lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y eso es muy interesante, escudriñarlo a la luz de la Biblia, porque se nos habla de este camino abierto, por el cual en segunda instancia, aparte del parentesco que usted y yo tenemos, hay una fiabilidad tremenda, hermano, del por qué decimos tan atrevidamente podemos hablar con Dios de manera directa, ya no como en el antiguo tiempo, en el tabernáculo o en el templo. Allá había un stop: no puedes entrar, no puedes pasar, tienes que ir donde el sacerdote. Aquí en el periodo nuevo testamentario las cosas cambian. Hay un camino abierto directo para orar, para estar delante de la presencia del Señor las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Por qué esa seguridad en nosotros de que el camino está abierto?
O sea, si el camino está abierto, entonces yo no tengo que ir donde un sacerdote. Yo no tengo que ir a un confesionario. Señor, de sotana pequé. No, señores, eso fue quitado. Mecanismos humanos fueron quitados. Ese mecanismo que se practicaba en el Antiguo Testamento, los hebreos, fue quitado. Desde el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, sucedieron varios hechos milagrosos, sobrenaturales. El cielo se oscureció. Se oscureció. Hubo un terremoto. Los muertos, los santos, resucitaron y se presentaron en Jerusalén. Y dice que mientras el sacrificio de Cristo estaba sucediendo en Jerusalén, allá en el templo se estaba sacrificando también un cordero. Pero ese cordero no era efectivo ya. Este cordero sí, el del Gólgota, porque es el que quita el pecado del mundo. Pero aquel cordero no. Mientras eso estaban haciendo los sacerdotes, cuando el terremoto hizo que el velo del templo se rasgara de arriba para abajo. Y eso de entender mucho. Y de entender esto, que ese velo que impedía el acceso de presentarse directamente a la presencia de Dios fue cortado. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se estaba efectuando a esa hora del día fuera de Jerusalén hacía posible que ya todos aquellos que creyeran en Él por la fe pudiesen tener acceso directo hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Se rasgó. Por eso es que el camino para acercarnos a Dios está abierto las veces que querramos. Y ese es un privilegio para nosotros. Tóquese así, diga: ese es un privilegio que jamás los hombres del Antiguo Testamento disfrutaron, y que hoy nosotros podemos disfrutar con toda libertad. ¿Y quiénes son ustedes? Pues hijos de Dios, adoptados por el Espíritu Santo. Y todo esto se da en virtud del sacrificio de Yoshua. Abramos la Biblia y encontremos ahí la base, la cual yo le estoy enseñando. La base que nos da a conocer que tenemos acceso libre. El camino está abierto, porque tenemos la adopción, tenemos el parentesco, y sin ningún temor podemos decir: Abba, Padre. No somos primos, no somos entenados, sino hijos de Dios. Hebreos, abra su Biblia en Hebreos, por favor. Capítulo 10, versículo 19. Lee el verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En virtud del sacrificio de Cristo. Aquí Pablo, en estos versículos, al escribir estas expresiones, nos está mostrando el cambio que ha habido en cuanto a la posición que el cristiano ocupa en relación con la posición que ocupaba el israelita. Nosotros tenemos libertad, hermano. Allá no había acceso, ¿verdad? Pero hoy sí. Allá hubo algo que impedía, no hay paso de aquí para allá. Pero hoy nosotros tenemos un privilegio enorme. Tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo. Y quiero que quede muy claro. Yo les dije que todo lo que contenía el tabernáculo, el templo, era simbólico. Aquí es la realidad. ¿Me está escuchando, iglesia? Nosotros tenemos libertad de entrar en ese lugar santísimo. Lugar santísimo que antes era simbólico, como el templo, como el tabernáculo. Pero ahora la cosa es diferente. El lugar santísimo aquí ya no es algo simbólico. Usted puede entrar directamente hasta el tercer cielo con su oración. ¿Por qué el tercer cielo? Porque es ahí donde Dios tiene su trono, donde el Señor está sentado.
Wow, y le voy a decir esto, añadiendo, con asistencia del Espíritu Santo. Porque cuando pedimos de manera torpe, ahí va a ir entendiendo muchas cosas. Porque hay cosas que no podemos ni pedir, hermano. Y decimos, yo oro, yo oro. Vamos a ver si es cierto. Cuando pedimos torpemente, el Espíritu Santo, si usted ha leído comedia griega, en el monte Olimpo había un dios llamado el Dios Padre. ¿Cómo se llamaba? Correcto, Zeute, Zeus, Zeón. Entonces Zeus, cuando quería enviar un mensaje a la tierra, tenía otro dios llamado Hermes. Hermes era el que interpretaba. Hermes sabía el idioma de los dioses del Olimpo. Estoy hablando de mito, algo que no existió. No voy a estar pensando, hermano Wilber se ha vuelto chiflado, hermano Wilber. Está diciendo que hay otro Dios. Estoy presentándole un ejemplo de lo que es la comedia griega, de lo que no existe, pero hay que leer. Entonces me decía el Padre, el Dios Padre en el monte Olimpo, voy a mandar un mensaje a Hércules. Y Hermes venía y le decía, Hermes, quiero que le lleves este mensaje a Hércules, que era Dios. Para ellos era un Dios humano, mitad hombre y mitad Dios. Entonces venía Hermes, que tenía alitas en los talones, volaba en segundos, allá estaba. ¿Por qué Hermes? Porque él podía el idioma allá. Entonces el Dios Padre del Olimpo le decía el idioma, se entendía con él. Pero cuando Hermes bajaba a la tierra, interpretaba. Ya no era el idioma ya, sino que se lo clarificaba. De ahí es donde viene la palabra hermenéutica, que es exégesis, que es interpretar, clarificar el texto. Cuando usted viene acá y se sienta, yo tengo esa posición de interpretarle la palabra para que entienda mejor. Entonces cuando venía, bajaba y clarificaba el mensaje. ¿Por qué del ejemplo? Porque cuando usted ora aquí, en veces que pedimos ni pedimos nada, ay, estamos orando mal. Y algunos pedimos y pedimos mal, dice Santiago. Entonces viene el Espíritu Santo. Cuando uno puede orar, aunque sea oraciones torpes, el Espíritu Santo va y se le da a conocer de la manera correcta al Padre. Aleluya. Que es realidad lo de Hermes, no. Va a estar soñando usted con un Dios con alita. Ya así quisiera ser yo. Eso no existe. Aquí es una cosa diferente. Aquí ya no hay trabas, hermanitos. Ahora el lugar santísimo es el tercer cielo. Allá está Dios Padre sentado y nuestras plegarias llegan hacia Él. Y aquí viene un detalle para que no nos vayamos a creer más, porque un israelita, un judío puede decir, a saber qué se cree eso. Así como el judío que vino aquí un día. Me dijo, ¿y tú quién te crees? Me dijo, que estás hablando de mi pueblo. Ah, pues yo le dije, soy hijo de Dios, le dije yo. Y yo me dijo, a saber qué eres, rata, le dije. Porque hablando incoherencias estaba. Se creía judío y como ya me habían contado su mal testimonio que andaba, yo qué otra cosa podía decirle. Entonces, alguien podría creerse y decir, ajá, ya vieron que somos mejores que los israelitas. No, no es porque nosotros tengamos acceso hasta el lugar santísimo. Podemos acreditarnos que seamos nosotros mejores. No somos mejores que los hombres del antiguo tiempo, es decir, que los israelitas, sino como lo dice Pablo en estos versículos, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. No es porque seamos mejores, no porque tengamos un perfil, sino que a través de esto, en virtud del sacrificio del Señor por su cuerpo que fue herido, el cristiano, usted y yo, tenemos la posibilidad de entrar y traspasar el velo y poder alcanzar así la presencia del Señor, porque ese es el camino nuevo que se nos abrió. Ahora sabe usted qué lindo es orar. Ahora yo creo que de aquí en adelante usted va a venir los días domingos al culto de la mañana. Va a estar en el primer culto que termina de 9 a 11 y cuarto, y se va a quedar de 11 y media a 12 del mediodía orando con los que ya comenzamos a guerrear al diablo a través de la oración. Ah, si usted no cambia la posición es porque usted sigue teniendo en poco lo que es de mucho valor. Yo nunca he orado, hermano. Pues comienza a orar, no sea negligente. Dice un anuncio en las redes sociales: hoy más que nunca la iglesia tiene que estar orando. El que no oraba, ore.
El que no ayuna, ayune. Porque la venida de Cristo se acerca. Y los ataques se volverán más intensos todavía. Pero aunque hayan ataques intensos y el diablo las lance todas, tenemos un Dios que es poderoso y que está presto en el momento cuando le invoquemos para socorrernos. Hoy más que nunca ora por tu familia. Hoy más que nunca ora por la iglesia. Hoy más que nunca ora por los pastores. Hoy más que nunca ora por tus hijos. Pero que se te vea esa carita pálida de negligencia y aragán que tenemos, así ve. Si nos dicen orar, yo tengo unos amigos que dicen campaña de oración una semana, iglesias proféticas, y nadie llega. Ya está pareciéndose usted un montón de araganes. Aquí no vamos a hacer campaña de oración, pero usted tiene que aprender a orar. Y cree que Dios me escucha. Usted tiene un parentesco, no sea falto de identidad. Y no venga haciendo oraciones. Señor, aquí en esta cucaracha. Falta de identidad. Si usted está así en una posición alejada, acérquese a través del arrepentimiento y Dios lo perdonará. No lo voy a sacar a las 9, lo voy a perdonar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Algunos que les gusta salir espantados de aquí, ya no oyen palabra porque no les agrada. Acostúmbrese a oír palabra, porque eso es lo que lo beneficia a usted en el momento difícil. Cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor, por tu bendición de tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por bendecirnos. Gracias porque nos has abierto un nuevo camino. Gracias porque has prometido también responder a nuestras oraciones. Hay bases en tu palabra que tú no nos vas a dejar sin una respuesta. Gracias, Señor. Bendice al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes agarraron un sobrecito ayer? No, la semana pasada. Entregamos 225 sobres. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.